que no está demasiado lejano. Es especulativo, pero es posible. Bueno, ¿qué otros impactos así de evidentes y así de espectaculares hay en otros lugares todavía lejanos? Menciono algunos. Los islas y deltas que desaparecen. Esta es la sigla AOSIS, es la sigla de una organización de estados de islas con riesgo de desaparición. La apertura del Ártico, relacionado con la reducción de la cobertura de hielo del Ártico que mencioné antes. Hay una apertura del Ártico a canales de navegación que acortan enormemente las rutas y a la exploración de petróleo, porque en la base del Ártico hay combustibles fósiles. Hay una movida multimillonaria alrededor de eso. Los glaciales que desaparecen, en muchos lugares la fuente de agua fundamental es de hielo glaciares, y los glaciares están tendiendo a desaparecer. En las eras glaciares e interglaciares que la Tierra ha sufrido en los últimos centenares de miles de años, los glaciales tienden a aparecer. O sea, eso es un proceso natural, solo que están desapareciendo muchísimo más rápido, ¿no? Y eso dificulta la velocidad con que suceden las cosas es crítico para la capacidad de adaptación que tiene la humanidad a las nuevas realidades. Bueno, estas tres uno puede considerarlas como negativas. Bueno, si uno es un petrolero puede no ser negativa esa, y la navegación tampoco, digamos. En realidad esto tampoco es negativa desde el punto de vista de la actividad económica. Otra, digamos, positiva de alguna manera, es el corrimiento a la frontera agrícola en las tierras de Rusia y Canadá, fundamentalmente. Hay un libro que recomiendo, se llama Windfall, el boom de los negocios asociados al calentamiento global, que es un libro muy interesante, muy sarcástico, muy incisivo, que da cuenta a nivel periodístico de los movimientos de los grandes capitales persiguiendo esas oportunidades que abre el cambio climático. Abre los ojos, aparte es muy interesante, abre los ojos a que el tema del cambio climático no es una tontería de ambientalistas, sino que la gente que está atrás de la plata sabe muy bien dónde ponerlo. Bueno, en Uruguay los cambios en el clima, los impactos son menos evidentes, son menos catastróficos, son menos imponentes, menos espectaculares. Entonces se requiere entendimientos un poco más sutiles para saber cómo abordarlos o cómo enfrentarse a ellos. El resumen de por qué es eso es que la variabilidad año a año en este país del clima es enorme. Y esa es la señal que domina. Y si bien hay pequeñas percepciones, que vamos a hablar después, de cambios en el clima, eso está enmascarada en una variabilidad muy fuerte de año a año. Entonces uno, al enfrentarse al cambio climático, no puede olvidarse de algo que es el primer orden, que un año llueve en 2000 milímetros y el año siguiente llueve en 1000 milímetros. Entonces uno tiene que tomar las dos cosas en conjunto. Eso no es lo que pasa en los problemas de la lista anterior, o lo que pasa en Bangladesh, que la señal del cambio es absolutamente de primer orden. Entonces uno tiene que enfrentar las cosas con un poquito más de sutileza. Y eso es lo que sutileza que proviene del sentido común. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Pero todavía no voy a llegar a Uruguay. Déjenme 4 o 5 slides más de tiempos lejanos, de hace 1000 años, que nos pueden dar algunas lecciones sobre adaptabilidad. En contextos más sutiles como el de Uruguay, aunque muy distintos también, ¿no? La ventaja de tomar historias de hace 1000 años, que es esta, la historia que vamos a tomar, es la de los vikingos, la sociedad de los vikingos en Groenlandia y su colapso, es que uno tiene la película entera. El problema de enfrentarse al cambio climático es que las cosas pasan lentamente y uno está en el medio de ellos y no ve la perspectiva. Acá tengo el fin de la película, casi podría tener el listado de la tabla de contenidos de la charla hasta el final. De hecho, sabemos lo que pasó y sabemos que terminó colapsando. Esto está tomado de un libro que se llama Colapso, ¿por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen?, de Jared Diamond, que sí realmente recomiendo que lean. Yo me voy enteramente satisfecho si 10 personas de este público vuelven a sus casas a leer este libro. Este libro está en español y está en Google. Pones Google Colapso Diamond, bajás el PDF y lo podés leer. Es muy interesante. Cuenta la evolución de 10 sociedades antiguas y 3 modernas, estresadas por distintas cosas que cambiaron en su entorno. Una de ellas es el clima, algunas de ellas colapsaron, otras no.
y da una idea muy clara de cómo, con la película ya entera, cómo uno debe enfrentarse muchas lecciones, de las cuales voy a tratar de tomar 2 o 3 a partir del caso de los vikingos en Groenlandia. Por si no sabemos, yo no sabía, así que calculo que si la gente es igual de ignorante que yo, tampoco lo sabía, algunas historias, algunas fechas de los vikingos en Groenlandia. En 984 llegó Eric el Rojo, que no era una persona muy delicada, hay algunas anécdotas bastante espeluznantes, a Groenlandia. En el 1000 ya toda la tierra útil era ocupada. Toda la tierra útil en Groenlandia son 2 rinconcitos, porque todo lo otro es nieve, es hielo, digamos, ¿no? Para dar una idea de lo pequeño de la sociedad, se llegó a 4000 personas en el asentamiento oeste, que es este, y 1000 en el este, que era más difícil de vivir ahí. 14 iglesias, aproximadamente 20 granjas por iglesia y aproximadamente 20 personas por granja. Es una sociedad pequeña. En 1350 desapareció el asentamiento occidental y hay reportes de eso, porque se verificó desde otro. En 1420 y algo desapareció totalmente los vikingos en Groenlandia. De hecho, siglos después, los vikingos de Europa, o los nórdicos, seguían creyendo que había vikingos en Groenlandia, pero no lo sabían, no se sabe exactamente cuándo desaparecieron, y hay especulación. Una de las cosas más tétricas del libro es las especulaciones sobre el último. Cuando una sociedad colapsa, hay un último ser humano que vive y muere, ¿no? Bueno, clima. Esto es, desde el 900 al 2000, estos grados, la temperatura media en la región esa de Europa y el Atlántico Norte. Eric el Rojo llegó en 984. Esta era se conoce como el periodo cálido medieval. Y después hay otras temporadas más frías, en particular la pequeña glaciación de la posterior. En esta fecha desapareció el asentamiento occidental y en esta desaparecieron enteramente los vikingos en Groenlandia. Me van a decir, pero esto es 3/4 de grado, medio grado, 1 grado. ¿Qué sociedad puede colapsar porque le cambie la temperatura media una fracción de grado o máximo 1 grado? Acá empezamos con las cosas un poquito más sutiles, que justamente por eso es que traigo este ejemplo. Y aparte, bueno, esta todavía colapsó cuando todavía la temperatura era más alta que cuando llegaron. Esta no, ya era más baja. Bueno, vamos a ver. Tengo que dar en su mínima expresión de qué se trataba el calendario productivo para poder entender lo que viene después de esta gente. Empecemos por el punto crítico, que es la salida del invierno, que es en marzo. El punto crítico de disponibilidad alimentaria para personas y ganado. Pues el invierno, que es largo, se les acababa la comida para ellos y para el ganado, y ahí es donde era el punto de donde flaqueaba. Y el único recurso que tenían eran la caza de focas pías, que era la última salvación para no morirse de hambre. En el verano, junio, julio, agosto, septiembre, había localmente pastoreo, ordeñe y lácteos, barcos que llegaban de Europa con algunos no alimentos pero con intercambio de bienes, y la producción de heno a la salida del verano para el invierno, para dar de comer al ganado en invierno. Y después había excursiones al Labrador por madera y al norte por morsas. Y al final del invierno también estaba la caza de caribú con carne que comían en invierno. A la salida del verano, en otoño, era la decisión crítica: cuántos animales matar y cuántos pasar el invierno, para lo cual tenían que tener comida y tenían que estimar la longitud del invierno. Y el invierno, que es la mitad del año, se dedicaba a tareas dentro de la casa: tejido, madera, labrar comillo de morsa para el comercio y el tema de establos y corrales. Con eso les doy un panorama que vamos a repasar, pero lo que me importa es la siguiente slide, que es en ese calendario productivo cómo les pegaba la variabilidad climática. Los años húmedos, de veranos húmedos, tenían más seno. Pero si era demasiado lluvioso en agosto o septiembre, no permitía secar el heno para el invierno, te lo perdían. Entonces, más humedad en verano, bien. Sobre el otoño, es como ahora llueve en otoño, no puedes entrar al campo, digamos. Creció el cultivo, pero después no lo puedes cosechar. Acá, un poco lo mismo. Un verano corto o frío o con niebla reduce la producción de heno.
Un invierno largo o con mucha nieve agota los recursos. Calculaste mal los animales a la comida y las cosas para comer vos y te quedaste corto y no tenés salida. Y aparte perjudica el caribú. Esto sigue pasando al día de hoy. En el 66-67 murió la mitad del stock de ovejas de Groenlandia. El invierno con mucha deriva de iceberg genera nieblas en verano que repercute con esta, que perjudica el crecimiento de heno. Y aparte genera dificultades en la navegación. Punto que se retoma acá porque la navegabilidad afecta también el contacto con Europa. Si hay muchos icebergs, no solo me afecta localmente, sino me afecta algo que viene de afuera porque los barcos no se tiran si hay mucho iceberg a la deriva. El cambio de temperatura del mar también afecta presencia de peces, migración de mamíferos, fundamentalmente de focas. Bueno, Diamond en su libro maneja 9 criterios que afectan la desaparición de sociedades. En algunos casos, algunos pesan más que otros. En este caso, Groenlandia maneja 5, 3 externos y 2 propios, intrínsecos de la sociedad. Los externos son el cambio climático. Pero no es tan fácil como el clima se volvió más frío y se murieron. Que porque se volvió más frío, 3-4 grados, medio grado. Eso así solo no me convence, digamos. Ahora vamos a ver cómo. Después, influencias de vecinos. Los esquimales, que estaban mucho mejor adaptados que ellos, que acabaron tomando los asentamientos. Abandono por europeos del continente. Ellos dependían en muchos sentidos de los europeos del continente. Hubo razones políticas por las cuales se suspendió ese contacto y razones climáticas, porque los icebergs empezaron a ser cada vez más frecuentes y dificultaban la navegación. Y 2 internos, uno el deterioro ambiental y otro el conservadurismo que no les permitió cambiar a tiempo, o adaptarse a tiempo, o adoptar tecnologías de los esquimales, por ejemplo, que estaban mucho mejor adaptados. Y hay una fuerte interrelación entre otras cosas, ¿no? Entre el clima y el abandono del continente, entre el conservadurismo y los esquimales, que no lograron hacer conexiones y por lo tanto tomar sus tecnologías. ¿Qué lecciones de este panorama incompleto, que si lo quieren completar ya saben dónde, colapso Diamond en Google? Pero ¿qué lecciones voy a acarrear para nosotros? Y las voy a retomar al final. 3. El cambio climático opera en forma gradual y actúa siempre interrelacionado con otras cosas. O sea, el argumento de, que no me hablen del cambio climático, lo que me importa es el cambio de los precios o el cambio de los insumos. Sí, las cosas, el clima es un factor de muchos y siempre opera en combinación con otros. Mercados que desaparecen, agresiones externas, los esquimales, deterioro ambiental, pero cada uno puede ir traduciendo a la realidad de Uruguay de hoy. ¿Qué quiere decir mercados que desaparecen, agresiones externas o deterioro ambiental, crecimiento poblacional, problemas de institucionalidad y de liderazgo? Entonces, siempre es un factor con otro que pueden resonar. La adaptabilidad es una cualidad cultural, no solo tecnológica. Estamos muy acostumbrados a, ¿cuál es la tecnología? Sí, pero la cabeza. Y leer estos casos, el de los vikingos y el de las otras sociedades, claramente lo convencen a uno que es un tema de cabeza, la adaptación. Y la adopción del riego es un tema tecnológico, también es un tema de cabeza. El cambio climático opera en este es el más importante a mi juicio, el cambio climático opera en las vulnerabilidades climáticas existentes. No es que el cambio climático va a cambiar enteramente todo o parecer un monstruo de 7 cabezas que no estaba antes. No, te va a pegar en el heno que no se te secaba, en la navegación que cada tanto fallaba, en los inviernos que no llegaba si no tenías las focas ahí donde ya eras vulnerable, ahí donde las variaciones del año promedio ya te estaban pegando, donde alguna de esas se acentúe, ahí es donde te pega el cambio climático. Elige, opera sobre las vulnerabilidades de la variabilidad climática que ya te están pegando hoy en tu sistema productivo de hoy. Bueno, basta de historias voladas y aterricemos en Uruguay en clima reciente. ¿Qué se ha observado y cómo se percibe el cambio climático? Por poder decir cómo se percibe el cambio climático, primero definir qué es el clima, porque el cambio climático es un cambio de clima. Entonces, ahí, esta es precipitación mensual en Salto de 0 a 400 milímetros. Y esta es la frecuencia de ocurrencia. O sea que un 12% de las veces llueve 80 milímetros, un 2% de las veces llueve 240 milímetros. Y esos son 100 años o no sé cuántos años de registro.
Entonces, el clima es todo eso, que simplificadamente, de acá para adelante, lo voy a dibujar con esta curvita simplificada que pretende representar eso. Entonces, el clima es una distribución de cosas que te pueden pasar. No es la media, no es un número. El clima es todo eso. Y la estimo en función de lo que me pasó en el pasado. Yo tengo 100 años de datos, dibujo esta curvita. Es lo que el clima que pasó en Salto, en ese mes que no sé qué es, y dibujo una curvita. Ese es el clima. ¿Cómo percibo el cambio climático? Bueno, usemos la curvita. La curvita azul es la del clima de hoy, que digamos que se construye en función de los últimos 50 años de registro. Y el clima rojo es el clima futuro, que digamos se construye con los próximos 50 años de registro, que por supuesto no conozco, pero que, verdad revelada, tomemos que es el rojo. Entonces, ¿qué es lo que percibo? Si estoy cambiando lentamente del azul al rojo. Una leve variación de eventos normales. Los normales son los que ocurren más frecuentemente, que son los que tienen más probabilidad de ocurrencia, que son los que están en el medio de la curva. Entonces paso de esta frecuencia a esta frecuencia, que es una leve variación, ¿no? Pasás del 20% al 18% de las veces que te llueve 120 milímetros, y eso se puede determinar con precisión y robustez con series relativamente cortas de datos. Si yo tomo los datos del 60 al 90 y del 90 al 2020 y analizo esas dos curvas, uno puede ver cómo se sesgaron la frecuencia de los eventos normales con cierta precisión. Lo otro que pasa son más grandes variaciones en frecuencia de eventos extremos. Acá, por ejemplo, esto que ocurría una vez cada 100 años, te puede empezar a ocurrir 3 veces cada 100 años, o una vez cada 10 años, 3 veces cada 10 años. Y la aparición esporádica de nuevos récords históricos, algún evento que nunca se dio, mayor o menor que el último registro, el registro máximo mínimo previo. Para poder determinar esto, se requieren series mucho más largas. Para poder determinar la tendencia o la variación de la frecuencia de eventos extremos se requiere, porque si me preguntás, la peor seca en 30 años, ¿esa está cambiando o no? Bueno, yo necesito 300 años para decirte la frecuencia bien establecida de la seca de 30 años y después te puedo 300 años más para decirte si cambió o no. Es muy difícil para eventos que son muy inusuales verificar si la frecuencia de esos eventos inusuales está cambiando o no. Eso es un problema, ¿no? Entonces, cuando a uno lo convocan para charlas o uno lee cosas de cómo está cambiando el clima de Uruguay y uno en realidad quiere saber cómo está cambiando estas cosas, porque estas cosas son las que realmente me pegan. Si va a llover 100 o 120 milímetros a nadie le importa, pero quiero ver si me va a haber un evento extremo, una seca, o va a llover 3 meses seguidos y no puedo entrar al campo. Esos son estos otros puntos, pero estos otros puntos son muy difíciles de determinar. Entonces los climatólogos hacemos como Nasruddin cuando busca la llave, es un cuento que tal vez hayan escuchado, buscando la llave abajo de un farol con luz y convoca gente para que lo ayuden. No la encuentran, hasta el final le dicen, ¿pero dónde perdiste la llave? Ah, no, la perdí allá. ¿Por qué la buscas acá? Porque acá es donde hay luz. Y la llave en realidad está en la oscuridad. Entonces, lo que le voy a presentar a continuación son los datos de tendencia de variables climáticas que se pueden hacer con los registros que hay, que sé muy bien que no son los que realmente